Si bien es cierto que hay mucho que analizar en esto de la traducción de la Septuaginta, tanto en su historia, en su cómo, en su cuándo y en su qué, una cosa es cierta, le precedía el Tanaj. Y tan solo esa razón es la que me dice, estudie la Septuaginta, pero antes vaya al origen. ¿Y por qué razón lo hago? ¿Porque se me ocurrió? ¿Es porque es un paso lógico solamente? No, simplemente porque el mismo Jesús usará frases en los textos que los judíos dirán que fueron puestas palabras en los escritores futuros, que Jesús jamás dijo eso, que cuando se refería a las escrituras, Jesús hacía un cierto reconocimiento que en ellas habían indicios de la vida eterna, que en ellas daban testimonio de Jesús. Por lo tanto, entre usar una traducción del siglo III antes de Jesucristo, traducida con la intención que fuese para un rey, para el deseo de un rey, que tiene una motivación diferente a la motivación del pueblo judío que fue liberado de los persas por el imperio griego, que también tienen una motivación especial. Y si estamos hablando del 300, 250, siglo III antes de Jesucristo, ya a esa altura habían escrito todos los profetas, y quien manejaba la información original era el grupo que estaba en Judea, también dominado por los imperios griegos, con la diferencia que no estaban los Ptolomeos, estaban otros, ¿ya? Descendientes del otro general que luchaba con Alejandro el Grande. La dinastía de los Ptolomeos viene del primer general, Ptolomeo I, Ptolomeo el Grande. Pero en la parte donde estaba conquistada y sometida a Judá, estaba la línea de los Seleucidas, del otro general de Seleuco. Entonces aquí hay un tema territorial, geográfico, que siempre lo tuvo Israel. Si tampoco miremos a la nación de Israel como que fue una institución unida toda la vida. Recordemos que fue muy poco en la época de luz que podemos ver en la escritura, en la misma escritura que dicen defender con tanto celo la nación judía. Es cosa que repasemos Crónicas, Reyes, como la tienen ellos escrito en su libro, ver lo que acontece con David, con la historia de David, que tampoco su final es tan brillante, y Salomón, ni hablar, y su hijo Roboam, y su relación que tendrán en la parte de la sucesión del trono, que hace que 12 tribus, que Dios las trata desde el cielo como uno, pero era el ideario de Dios, pero en realidad no tiene nada que ver con ello. 10 tribus en un lugar y 2 tribus en otra, con historias diferentes, con listados de reyes distintos, con amonestaciones, con advertencias de profetas en ambos lugares, y que se ven vestigios, incluso en una escena en donde el mismo Jesús dice por vez primera de sus labios que él es el Mesías. Se lo está diciendo a una mujer de Samaria, en donde la mujer de Samaria le está diciendo: Señor, ¿tienes tú algo mejor que nos ofreció nuestro padre Jacob? Porque aquí en Sicar
Yo estoy sacando agua del pozo que nos dejó Él, donde comieron, tomaron, bebieron, calmaron su sed, las 12 tribus, Jacob, el pozo de Jacob. Y ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén. Y nuestros padres, mi antepasado, me dicen que nosotros acá en este monte. Entonces ya había un problema serio de muchos años en esta nación que pareciera ser tan unida. Pero el celo judío tenía su profundidad, que hasta los mismos apóstoles se extrañaron de que Jesús de Nazaret, siendo judío, conversara con esta mujer. Y en un lenguaje maravilloso, gradual en la intensidad, con un trasfondo más que literal, un trasfondo muy espiritual, le está enseñando a elevarse un poco más a esta mujer de Samaria, que es el prototipo representante de las otras 10 tribus que estaban en el norte y que fueron castigadas y que fueron citadas en sus historias, en su historia nacional. Nadie está discutiendo que la Biblia contiene la historia de un pueblo como el libro de historia de cualquier nación. Pero con la Biblia sucede algo distinto. En la historia de esa gran nación, Dios está interviniendo para una causa mayor, para mostrar a un libertador universal, que es el Mesías, que sería ungido por un poder especial. Y cuando analizamos la teología de los ungimientos en la historia de Israel y en la historia de Judá, ahí hay un tipo que es el aceite, que se les ungía y se les derramaba desde la cabeza hasta los pies, donde hay un sistema ritual que se le enseña en presencia de las 12 tribus, en el desierto, Moisés, en donde se unge un sumo sacerdote, donde también es un príncipe, un principal. Y de allí que la nación judía vea los sumos sacerdotes cuando no tienen rey, hagan la función de rey y lo ven como un Mesías, como lo dirán en Daniel 9 cuando analicemos esta parte de la historia de ellos. Pero todo será un tipo de una representación de algo mucho mayor. Para ellos entonces es cierto, todo el Antiguo Testamento, que el mundo protestante fue el primero en abrazar históricamente lo que sería eh, el Tanaj, que simplemente es el Antiguo Testamento. Y no solamente el mundo protestante. Quien se toma la tarea dentro de los padres de la Iglesia, estamos hablando ya del siglo IV, V, después de Cristo, es San Jerónimo. San Jerónimo sabía de lenguas, desde el punto de vista de la teología, del lenguaje de la época, el buen latín, el griego, pero él quería, en lo posible, traducir ahora directo desde el lenguaje hebreo al latín ahora. Y él reconocía que tenía deficiencias y fue justamente al sector de Palestina para entender mejor el lenguaje hebreo y transformarse en un sabio, pero cristiano ahora, de querer traducir lo mejor posible. Y él inicialmente siente esa atracción no hacia la Septuaginta. Y de hecho la historia y las teorías de las conspiraciones de la época teológica, porque ya el cristianismo estaba creciendo, ya había muchos seguidores, pero también perseguidos por los primeros 11 emperadores del Imperio Romano, que ya era un imperio. La historia había cambiado, el escenario había cambiado. Judá ya no estaba en las manos de Grecia, sino que ahora en las manos de Roma. Una Roma que se nos advertirá en la profecía, en un libro que está en el Tanaj, y no en la serie de los profetas, sino que en la serie de los escritos. Ya ahí hay algo extraño en el orden que el Tanaj tiene,
porque hay una intencionalidad. No hay que ser ingenuo en este grupo de poder primero. Antes que existiera el cristianismo, la religión que el Tanaj pregonaba era el judaísmo. Y ahí viene toda una efervescencia que se va a encender con la aparición de Jesús, porque los judíos son los primeros en ir convirtiéndose, y es la obra que hace nada menos que el mismo Jesús con sus apóstoles, y luego con las primeras conversiones del apóstol Pedro, que eran judíos y sacerdotes. Y dirá él, los Hechos de los Apóstoles y la investigación, que por supuesto que a los judíos les molesta, pero habrá un mártir, Esteban, que va a relatar la forma injusta en que justamente este celo judío de la religión judía destruye a este hombre y lo lleva al martirio. Y en el martirio, antes de que acontezca, Dios le da un tiempo para que pueda expresar la historia funesta y nefasta del pueblo de Israel con respecto al mesiasgo de Jesús. Así que ya uno empieza a vislumbrar tempranamente que aquí hay un conflicto, primero entre los judíos, que eran de la línea griega, con la línea hebraica propiamente tal. Dicen que ya muchos en Egipto, con los años que llevaban, el lenguaje en que lo manejaban, pero le era mucho más familiar y cómodo la traducción en griego. Pero como es una segunda versión de una primera, por eso que insisto, simplemente por eso. Entonces, Jesús, que entiende muy bien, y cuando usa las palabras en toda la Escritura, es una invitación para hacer un audio exclusivo en esa línea, de ver todas las citas que Jesús usó cuando cita un escrito está, las Escrituras dicen, ellas dan testimonio de mí, en ellas os parece que hay vida eterna. Entonces hay frases que son indicadoras a una invitación, son invitaciones para estudiar cómo Jesús trató con frases como el uso de las Escrituras. Y de hecho no solamente las dice, sino que tocó un rollo en una reunión donde le piden que lea la lectura del día, la lectura de ese momento de congregación, y él abre en el rollo de Isaías. La pregunta, ¿ese Isaías que él abre es el mismo Isaías que tengo yo? ¿Es el mismo Isaías que viene por el Tanaj? Pero aquí viene otro problema. El Tanaj que existía en los tiempos de Jesús es el mismo Tanaj que se le ha querido poner la estampa hasta el periodo masorético del cuarto, quinto siglo después de Jesucristo, y con interpretaciones después del octavo después de Cristo, cuando ya en el escenario había entrado un catolicismo en todo el imperio en cuanto a la palabra de universal, un cristianismo que ya emerge con fuerza en ambas partes del imperio, en donde ya hasta un emperador entra en la historia y se da cuenta que es necesaria la religión para mantener la coherencia del imperio, que no era una idea solamente de ellos, era la idea que tenía incluso Alejandro el Grande, no de una religión que gobernara todo el imperio, pero de un respeto hacia las religiones locales, una especie de ambigüedad multicolor muy intelectual y muy inteligente. No olvidemos que Alejandro el Grande fue educado en su formación intelectual y académica por Aristóteles durante 5 años. A los 13 años él fue puesto bajo la tutela de Aristóteles. Y es interesante que estudiemos también un poco a Aristóteles, porque Alejandro sabía muy bien que al comenzar sus conquistas, aunque fue poderoso y derrotó cuanto ejército, él sabía que mantener esos dominios, la fuerza siempre iba a ser insuficiente,
a menos que por las enseñanzas de Aristóteles entendiera y comprendiese que había que helenizar los pueblos que conquistaba, tener una idea común y dentro de esta helenización, de forma progresiva, una especie de revolución cultural, él podía tener una influencia como la que quisiera tener con las armas. Y eso es lo que quieren todos los poderes que han gobernado el mundo. Es cosa de estudiar incluso aquí en Chile la historia de Pedro de Valdivia con Lautaro. Y era normal hacer tremendas masacres también con el disfraz del nombre de Dios, cortando cabezas y manos, y luego tomar prisioneros a los hijos de los caciques para educarlos y hacerlos crecer. Es lo que hizo Roma incluso con Grecia. Cuando estamos parados ahí en la traducción de la Septuaginta, estamos hablando del 250 antes de Cristo. La pregunta es, ¿y Roma dónde estaba? ¿En qué andaba Roma? Todavía no llegaba a esa zona, pero ya venía gradualmente creciendo con sus batallas en el lado del occidente. Estaría en las guerras púnicas, donde estuvo a punto de incluso ser derrotada por Aníbal, el cartaginense, que era de la parte de África más hacia el norte, hacia el norponiente, pero las luchas que había en ese instante era grande. Y por supuesto que Grecia con Roma ahí tenía sus límites. Macedonia todavía había recién gestado a este gran príncipe de guerra que avanzaba y avanzaba como rey macedónico, Alejandro el Grande. Pero cuando llegamos ya al 200 y al 160, 170 antes de Cristo, cometió un error grave por la cosmovisión de la época, uno de los descendientes de los Seleucidas. Entonces, este rey Seleuco de la línea de la dinastía de Seleuco, ve que es el momento propicio para que Macedonia consolidarla y volver a hacerla grande como Alejandro el Grande. Pero ya Roma había destruido recién y Aníbal ahora andaba huyendo. Antíoco III es este rey, ahora por el lado ya de la fragmentación de Persia, ya había fallecido Alejandro el Grande, ya había pasado esta historia de la traducción de la Septuaginta en el otro sector de los Ptolomeos, y habían peleas tremendas entre ahora los griegos en ese sector, peleándose toda la zona centro, y uno instalado en Egipto y otro instalado en Siria. Pero Roma venía creciendo, y este Antíoco III creía que con el desgaste de la guerra, de las guerras púnicas, él podía hacer sentir y hacer volver a ser grande e incluso dominar los Ptolomeos. Y como decimos en el lenguaje popular, le salió el tiro por la culata porque Roma lo vence. Y vienen las guerras macedónicas en las cuales pierde Antíoco III. ¿Y qué hace Roma? Toma preso a su hijo y lo toma en garantía para que pague la deuda y los costos de la guerra. Si esto no es nuevo, no es solamente la Segunda Guerra Mundial con los famosos tratados, no. Esto viene de aquellos años y antes. Había que pagar el costo, los que perdían, y entregar una garantía. ¿Y por qué cuento esta historia en este contexto del Tanaj y la Septuaginta? Porque hay intereses de poder detrás del manejo de las masas, de las muchedumbres. Entonces, por un lado, la helenización comienza ahora a quebrajarse, porque viene ahora la
idea romana con la misma intención. Entonces aquí hay una mezcla interesante y rica en filosofía, en revolución cultural que hay detrás, y hay un judaísmo que tiene que enfrentarse frente a eso. Entonces, el judaísmo no va a querer perder esa identidad. ¿Por qué digo esto? Es por la frase que acabo de decir hace unos minutos. El Tanaj del Isaías que leyó es el mismo Isaías que hoy día tiene la Septuaginta, por ejemplo. Habrán diferencia entre una y otra frase, porque va a ser parte de este tejido de espinas. Y tengo que advertir desde ahora que hemos entrado en un mundo apasionante, en donde esta historia no ha acabado. Siguen creciendo espinas en nuestra vista y presencia. A medida que las revoluciones culturales de las diversas épocas quieren sacar al Mesías del escenario y poner otras concepciones del Mesías, al hombre mismo, u otras ideas religiosas que no sean el cristianismo, entonces vivimos en medio de teorías de conspiraciones. No le tengamos miedo a esa palabra y no ridiculicemos, estudiémoslas todas, porque hay una situación de manejo de poder, de la autoridad. ¿Y por qué voy a escoger el libro de Daniel y Apocalipsis, y especialmente Daniel, al comenzar estos estudios? Porque ahí vemos justamente el desarrollo de estas transiciones que suceden cuando una potencia vence a la otra. Y hay que una población de miles de personas, hoy de millones de personas, quedan sujetas a creencias que a veces son diametralmente opuestas a las que traían. Y para entender qué pasa cuando hay un cristianismo y aparece un islamismo, por ejemplo. O cuando hay una cristiandad, no importa su calidad, porque habrá que entenderla en la época y en el contexto, y de pronto viene una idea filosófica como el comunismo. Y luego en un mundo que va en caída libre, viene un enredo donde todos dicen, vivamos todos en paz, y entonces de todo un poco de todo, y tenemos ahí los pies de la estatua de Daniel. Mezcla de barro, cocido de alfarero, con hierro, que se dan a través de las alianzas matrimoniales para mantener el poder de las familias a través de la historia. Ignorar eso, y para ello se va a usar la religión. Y entonces aparece con fuerza una idea en la historia cristiana ahora no perseguida, sino que ahora siendo perseguidora en ambas partes del imperio, que luego es perseguida por el Islam. Luego hacen paces, hay guerra. Entonces la intencionalidad de los libros que yo voy considerando canónicos, no canónicos, es interesante cómo van a trabajar los distintos poderes. Entonces vuelvo al Tanaj, a mi origen. Había celo entonces en mantener hasta el orden de los libros en la esperanza como la historia de Israel ante tanta amenaza de tanto poder. Y cuando vuelvo yo a esta parte del 160, 170, al niño que se llevan en garantía para enseñarle a ser romano es Antíoco Epífanes IV. ¿Y por qué pongo ese nombre? Porque ese nombre, la profecía, va a querer a toda costa hacerla cumplir la ortodoxia judía de el Tanaj, cuando quiere explicar sucesos históricos que ocurrieron en un libro que para ellos tampoco es profético, está en el listado de los escritos, a la par con un salmo, con un proverbio, pero no dentro de los grandes profetas y los profetas menores. De ahí que uno entienda por qué Isaías, Jeremías y Ezequiel la llevan en la profecía apocalíptica de los que estudian la base judía de la historia y los sucesos escatológicos en la historia humana, con la visión de estos tres profetas. Pero ¿cuál es el desafío? Que Jesús me dice, ¿sabe? Que cuando me están haciendo preguntas
de las cosas que yo estoy diciendo, y cuando me refiero al templo, que es el centro neurálgico, y él dice que no quedará piedra sobre piedra, y cuando da la señal y le explican esto del reino, de cómo ya habiéndose presentado como Mesías, ya estamos en la última semana de su existencia, entonces me obliga a estudiar más profundamente quién es el Mesías en lo que es la Torá, los profetas y los salmos, que pertenecerían a los libros escritos, donde estarían todos los libros con Daniel incluido, pero Jesús dice que Daniel era profeta, y los judíos dicen que no, pero está felizmente en el libro del canon. ¿Hay o no hay intencionalidad? Y cuando se crea el canon por el lado de la Septuaginta, y entra la Iglesia Católica por el lado de Roma, y luego sigue la Iglesia Católica por el lado de la ortodoxia, en la forma que están ordenados hasta los libros, hay una intencionalidad. Entonces, eso no puede quedar dejado de lado. Entonces, ¿qué conforma el Tanaj? ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es un acróstico para señalar con la letra T la Torá. Y la Torá no es otra cosa que la ley, los 5 libros de Moisés. La letra N, que se lee N, Nebihim, que es profetas. Y ahí hay 8 libros que son considerados en el listado de los profetas. Ahí se agregaría a Josué, Jueces, primera y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, Isaías, Ezequiel y Jeremías. Ahí estarían los 8 libros. Si uno los cuenta, hay 7, pero ¿cuál sería el octavo? Son los 12 profetas menores. ¿Y cuáles son los 12 profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Nahum, Sofonías, Jonás, Miqueas, Malaquías, Zacarías y Ageo. Y ahí tendríamos el listado de los Nebihim. De ahí que el acróstico coloque la palabra Tanaj, las consonantes T y N. Pero falta todavía la segunda, la J, pero que viene de Ketubim, que es una K, que se refiere a los escritos. ¿Y qué libros consideran los escritos? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, el libro de las Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Tanto Esdras como Nehemías se ve como una unidad y primero de Crónicas como una segunda unidad. Y ahí tendríamos nosotros 11 libros en total, que sumados dan 24 libros. Ese es el Tanaj. Continuaremos en el siguiente audio.